Iglesia, hoy Dios va a hablar a nuestro corazón y sé que esto nos va a llevar a nosotros a creer que para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que para Dios no hay nada imposible? Para el que cree todo es posible, ¿sabes? Y he titulado este mensaje en el nombre de Jesús. Todo es en el nombre de Jesús. Y quiero contarte una historia donde el nombre de Jesús es el que trae salvación y trae sanidad. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús trae salvación? En Hechos dice: todo el que nombre el nombre de Jesús será salvo. Y hoy usted va a decir conmigo: Jesús. Diga conmigo: Jesús, en tu nombre yo soy salvo. Ok, usted ya es salvo. Ahora usted en el nombre de Jesús va a ser sano. Amén. Tal vez usted dice: yo no tengo enfermedad física. Si la hay, usted va a ser sano. Y si hay una enfermedad espiritual, hoy va a ser sano de esa sanidad, de ese problema. Si usted tiene un problema del alma, hoy el Señor traerá sanidad a su alma. Amén. Y la palabra está en Hechos capítulo 3 versículo 1. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Quiero parar ahí un momento, porque vemos en esta historia que había un hombre que llevaba en una condición desde que nació, y esa condición lo llevaba a que él estuviese dependiendo de los demás. Y sabes, depender de los demás no es nada agradable. ¿Cuántos se han sentido que dependen de alguien? ¿Sabe? Hoy vas a ser libre de ello, porque del único que tienes que depender es de Jesús. Cuando uno conoce a Jesús y aprende a depender de Él, ya uno no pone la mirada en los hombres, sino pone la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Y eso es lo que quiero enseñarte en esta mañana, que todo está en el nombre de Jesús. No es Jesús el vecino tuyo, sino es el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay poder. Entonces este hombre era todos los días lo traían a la puerta del templo llamada La Hermosa. Y la palabra al final de esta historia cuenta que este hombre tenía 40 años, y en 40 años llevaba en esa condición. Mira la trayectoria de este hombre. Habrá visto a muchos sacerdotes entrar, habrá visto a mucha gente entrar y salir de ahí, mientras él simplemente era una persona que veía cómo otros entraban y adoraban a Dios, cómo otros venían y disfrutaban de la presencia de Dios, pero él no podía, porque su condición tampoco le permitía entrar al templo y adorar a Dios. ¿Sabes? Qué frustrante para una persona depender de las limosnas que le diesen, y también qué frustrante que no pueda adorar a Dios. Pero sé que hoy, si es que eso te pasaba, hoy tú vas a ser libre. ¿Sabes? Tú vas a poder, en la condición que estés, tú vas a poder adorar a Dios. Vas a poder levantar oración al Padre. Entonces este hombre, 40 años en esa condición, esperando que le den. Pero en esta ocasión
Pedro y Juan, después de haber estado en el aposento alto y haber recibido el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, después del primer discurso del apóstol Pedro, cuando se levanta y predica y 5,000 se convierten, entonces Pedro ya tenía una costumbre y una necesidad de conectarse con Dios. Por eso es que se dirigían al templo a la hora que era el tiempo de la oración, y en esa hora ese hombre estaba ahí. Y el momento en que Pedro llega a la puerta donde está este hombre, él está ahí esperando, dice la palabra, esperando que le dé algo. Pero Pedro y Juan, mirándole bien a los ojos, ¿sabes qué importante es cuando tú le miras a alguien para poder hablarle y predicarle? Lo que estaban haciendo en Elche, ¿sabes? Ellos estaban predicando el evangelio, y para poder predicarle a alguien uno tiene que contemplarle los ojos, mirarle atentamente. No puedes predicarle mirando hacia otro lado. Entonces, en ese momento, cuando Pedro ve a este hombre y ve la condición de este hombre, yo me imagino a Pedro tomando tal vez y el Señor dándole discernimiento de la condición y de los años que llevaba ahí. Pero lo que quiero en esta mañana es hablarte acerca de lo que Pedro y Juan le responde, y es aquí está el centro de este mensaje. Sabes, todo está en el nombre de Jesús, porque cuando Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Cuando Pedro le dice: mírame, el hombre creía que Pedro le iba a dar algo. Pero en ese momento, en el versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí está el mensaje, querida iglesia. Tal vez tú no tienes los recursos, pero no necesitas los recursos para poder predicar del Señor Jesucristo. Tú no necesitas tal vez estar ya completamente prosperado para poder predicar de Jesús. Tú necesitas simplemente tener la valentía de poder predicar. Sabes, todos hemos conocido de la presencia del Espíritu Santo. En algún momento, ¿cuántos han hecho encuentro en este lugar? ¿Cuántos llevan conociendo a Jesús hace un año? Para que me entiendan, ¿cuántos vienen por primera vez y primera vez que están en una iglesia? Solo una persona, y los demás todos hemos visitado una iglesia o conocemos al Señor. Entonces, hablarte del Espíritu Santo o nombrar al Espíritu de Dios para ti no es nada desconocido, ¿sí o no? Ok, entonces cuando Pedro se levanta y predica, es porque ya está el Espíritu de Dios sobre él. Porque antes ellos vivían huyendo, ellos vivían con temor, porque los judíos que creían en el Mesías eran perseguidos y encarcelados. Y sabes, cuando el Espíritu de Dios que fue prometido por Jesús, que cuando Él se iría, el Espíritu de Dios vendría sobre ellos, esa promesa se cumple en Hechos 2. Y cuando se cumple esa promesa, ya Él no tiene necesidad de esconderse. Ya no hay necesidad de huir. Ya no hay ninguna necesidad de callarse. ¿Sabes por qué? Porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Y la palabra dice en Hechos 1:9 que cuando venga el Espíritu de Dios, vendría el poder del Espíritu y ellos serían testigos en todo lugar. Y eso es lo que está aconteciendo. Pedro en ese momento está seguro de lo que le está diciendo, porque ya se habían convertido 5,000 en su primer discurso.
Ya no había duda del Mesías, ya no había temor de predicar del Mesías. ¿Sabes? Porque todo está en el nombre de Jesús, no está en ellos. ¿Sabes por qué? Porque cuando acontece este milagro, Pedro le dice a este paralítico: levántate en el nombre de Jesús. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Al momento se afirmaron sus pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo con ellos. Mira lo que ocurre cuando tú realmente crees en Jesús. Pedro simplemente le dijo: en el nombre de Jesús, levántate. Pero sabes, ahí podemos ver que no lo deja solo, sino que le toma de la mano y lo ayuda a que se afirmen sus tobillos y sus pies. Querida iglesia, este mensaje es para nosotros los creyentes. Ya no está Jesús con nosotros, pero está el Espíritu de Dios con nosotros. Y nosotros tenemos una gran asignación. Tenemos la asignación de ir y predicar el nombre de Jesús, para que todo el que crea en Él sea salvo, mas no se pierda. ¿Sabes? Cuando Pedro, entonces, predicando el nombre de Jesús, en el capítulo 4 vemos que él es arrestado, porque las autoridades no querían que prediquen del Cristo resucitado. No querían que prediquen de la resurrección. Y por esa razón Pedro y Juan son arrestados y son llevados al concilio, y ahí son juzgados. Y sabes, me encanta porque en el capítulo 4, versículos 18, 19 y 20 les dicen: ustedes no pueden seguir hablando de él. Y Pedro y Juan le responden y le dicen: no juzguen ustedes si es necesario obedecer a los hombres o a Dios, pero no vamos a callar lo que hemos visto y hemos oído. Querida iglesia, este es el mensaje que te traigo en esta mañana, para que tú puedas ser valiente. Es aquí donde vemos a los primeros creyentes, a los primeros cristianos valientes. Muchas veces hablamos de la valentía de Josué, pero hoy quiero hablarte de la valentía de los primeros creyentes. Porque era muy fácil para Pedro y Juan callarse. Era muy fácil. Todas las autoridades le estaban diciendo: ¿qué hacemos con esto? Le vamos a prohibir que sigan hablando de Jesús. Pero no era tan fácil. ¿Sabes por qué? Porque el milagro que ocurrió en ese cojo, el milagro que ocurrió ante el pueblo, era tan evidente las señales que ellos hacían en el nombre de Jesús, que no podían tenerlo preso por mucho tiempo, que tampoco podían exponerlo en la plaza y apedrearlo. No podían, porque era fácil para ellos decir: nos vamos a callar. Pero ellos tenían a todo el pueblo ya a su favor. Ellos ya tenían a todo el pueblo creyendo en el Cristo crucificado. Y eso fue que le dio la valentía a Pedro y a Juan, y decir: no vamos a callarnos de lo que hemos visto y hemos oído. Y sabes qué, vengo a decirte: tú has visto a Dios. Tú has visto a Dios en tu vida, restaurando tu casa, restaurando tu vida. Tú has visto a Dios sanando tu vida. Has visto a Dios en cosas que Él solo la ha podido hacer. Entonces vengo a decirte, iglesia, tú y yo no podemos seguir más callados. Tenemos que seguir predicando de lo que hemos visto y hemos oído. Tenemos que predicar del Cristo que sana, del Cristo que salva, del Cristo que da oportunidades. Sabes, tú y yo no estamos para señalar y cuestionar. Estamos para predicar de esperanza. Estamos para predicar de que hay una nueva oportunidad. Este hombre esperaba dinero, pero Dios no quiere llenarte simplemente de lo que tú necesitas. Dios quiere sanarte, porque sano tú puedes conseguir todo lo que te propongas. Pero sabes, muchas veces el creyente de este siglo
Dice, no, yo cuando esté mejor acomodado, cuando ya yo consiga y esté más estable, yo voy a servirle al Señor. O cuando el Señor me dé lo que yo le estoy pidiendo, yo le voy a servir. No esperes, porque Dios quiere usarte ya. Porque no es con lo que tú tengas. Tampoco comprarás a la gente con lo que tú tienes, para que crea o para que siga al Señor. No es un intercambio. Solo tú tienes que creer que en el nombre de Jesús ellos pueden ser sanos, que en el nombre de Jesús ellos pueden ser salvos. No importa los años que lleven en esa situación, no importa los años que lleven postrado. Tú tienes la palabra, tú tienes el mensaje, tú tienes a Jesús. ¿Sabes? Si tú tienes a Jesús, entonces tienes la respuesta para el vecino, tienes la respuesta para el amigo, tienes la respuesta para aquel que te acompaña todos los días en el trabajo. Sabes que se está perdiendo, sabes que se está muriendo, pero sabes, tú tienes la palabra, tú tienes el mensaje, y el mensaje es en el nombre de Jesús. El mensaje es que todo lo puede en el nombre de Jesús. Su sanidad, Jesús se la puede llevar. Su enfermedad, Jesús se la puede llevar. ¿Sabes? Somos testigos. Y si yo te contara y subiera aquí a la pastora, que es de las que más le gusta contar testimonio, te contaríamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de lo que Dios es capaz de hacer cuando se le cree. Hay vidas que están en este lugar, que sirven en esta casa, que hemos visto cómo el poder de Dios transformó sus vidas, transformó sus hogares, trajo restauración a sus matrimonios. ¿Pero por qué? Porque en el nombre de Jesús todo es posible. En el nombre de Jesús todo es posible. Y sabes, nosotros nos rodeamos de muchas personas que necesitan tal vez el mensaje de esperanza y el mensaje que detone la salvación y la liberación en esas vidas. Pastor, pero ¿cómo lo puedo hacer si yo no sé teología? Yo no sé hermenéutica, yo no sé ni siquiera la Biblia. No, pero tienes algo que tú y yo tenemos. Tienes algo que yo también tengo, y se llama Jesús. Se llama Jesús. Jesús es el que puede liberarlos y sanarlos. Pero tenemos que nosotros ser valientes, ¿sabes? Y aquí es donde viene realmente lo que Pedro dice: no voy a callar. Mira, estos discípulos, Pedro y Juan, son los mismos que cuando a Jesús vienen y lo arrestan, son los que salen corriendo. Este mismo discípulo es el que lo niega 3 veces, pero ahora está dispuesto, ahora está con la valentía de decir: no voy a callar. Mira la valentía. Y sabes que tú y yo tenemos que llenarnos de esa valentía. Tú y yo tenemos que llenarnos de ese coraje. Si antes te callabas o huías porque no querías que otros sepan que eras creyente o que eras un seguidor de Jesús, hoy tienes que ser como Pedro. Antes lo negabas como Pedro, hoy tienes que ser el valiente para decir: yo no puedo callar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no voy a cerrar mi boca cuando yo tengo algo que hablarle de que Jesús lo hizo conmigo y lo puede hacer con él también. Entonces eso es el mensaje que tú y yo tenemos que dar en este tiempo. Este tiempo necesita valientes, necesita hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a entregar su vida por predicar el evangelio. Pero pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Pastor, usted me está hablando y me está llevando a que yo crea que no hay nada imposible, pero cuando yo salgo y me enfrento a la realidad, yo me enmudezco. ¿Sabes qué es lo que nos hace valiente? Es cuidar mi relación con el Espíritu Santo. Cuando yo tengo la relación con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me da el poder para yo hablar. El Espíritu de Dios me da el poder para yo orar. El Espíritu de Dios me da el poder para yo nombrar el nombre de Jesús con autoridad. Antes ellos no hacían ningún milagro. Antes ellos no predicaban y la gente se convertía. Después
de que la promesa se cumple en su vida es que ellos empiezan a ser valientes. Y esa valentía los lleva a dar su vida por el evangelio. Si después vemos el seguimiento de estos apóstoles, cada uno murió como un mártir, pero estaban dispuestos a ser valientes y a no callarse más. Yo quiero que usted, mientras yo estoy predicando, usted medite en lo que Dios ha hecho que ningún hombre podía hacer. El precio que pagó Jesús por el milagro que usted hoy tiene. ¿Sabes? Lo que Dios hizo en nosotros fue restaurar nuestra relación. Ya mi hogar estaba totalmente destruido, pero cuando Jesús entró a nuestras vidas, Él trajo reconciliación, y nosotros somos la reconciliación de un Cristo vivo. Nosotros somos la reconciliación. Cuando ya yo no quería nada con esa mujer, el Señor vino a mi vida y me volvió en sí, como el hijo pródigo, me volvió así en sí, y yo pude realmente reconocer que tenía mi responsabilidad, como también tenía mi obligación con mi casa. Querida iglesia, solo Jesús nos abre los ojos para nosotros entender realmente en la realidad en la que estamos. Y el Señor quiere llevarte a una realidad, a que tú puedas ver la realidad, que tú eres el instrumento que Dios necesita. Tal vez tú te estás mirando y estás viendo los defectos tuyos, estás viendo los defectos de los demás, estás viendo y cuestionando y señalando, pero Dios no está señalando ni cuestionando. Dios te está diciendo: lo único que necesitas es tener mi Espíritu Santo, y si lo tienes, entonces ve y predica, porque solo el Espíritu de Dios te lleva a que tú seas un valiente. De otra manera no vas a poder. ¿Sabes? Ellos lo negaron, pero ahora lo estaban dispuestos a entregar su vida. Tal vez tú lo has negado por muchos años, pero hoy, ¿quién está dispuesto a entregar su vida por predicar el evangelio de Dios? ¿Quién está dispuesto? ¿Cuántos van a tener la valentía de salir de este lugar y contarle al mundo, contarle a la ciudad, contarle a España que Cristo tiene la esperanza para ellos? ¿Sabes? Muchos se quieren callar. A ellos lo quisieron callar, pero que nadie te calle. Que nadie te calle. Así como cuando le dices: tú a mí no me vas a callar. Cuando le dices así a tu esposo o a tu esposa, así dile al enemigo: tú no me vas a callar. Porque el enemigo es experto en señalar tus errores. Y los que son usados por el enemigo también son los que se dejan usar para señalarte. Pero tú no te vas a callar. Dios te levantó para que tú puedas predicar el evangelio. Dios te salvó para que tú puedas predicar el evangelio. Pedro era un simple pescador. Pedro era un hombre iletrado, dice la palabra aquí en Hechos. Él no sabía, pero sabes, cuando lo escucharon hablar ante el concilio, dijeron: no podemos negar el denuedo con el que está hablando. Querida iglesia, tal vez tú dices: yo no sé hablar, pero cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, Él pondrá las palabras correctas, Él pondrá la predicación correcta. Tú no tengas miedo de qué es lo que vas a decir. Simplemente sé el instrumento que Dios quiere usar para que otros conozcan de Jesús, para que otros puedan vivir lo que tú estás viviendo en este momento. Si tú te sientes libre, si tú te sientes en paz, si tú te sientes bendecido por Dios, entonces no puedes ser egoísta. Tienes que ir y hablar a otros. Que nadie te calle, por más que la gente quiera silenciarte, así como querían silenciar a Pedro y a Juan. Que nadie te silencie, sino que tú puedas salir y predicar de lo que vives en este lugar, de lo que vives en tu casa, de los milagros que Dios hace a diario. Tienes que empezar a predicar de lo que has visto y has oído. ¿Cuántos han visto milagros? Alguien que ha visto milagro en otra iglesia, que viene de otra iglesia y ha visto milagro. ¿Cuántos han visto milagro? Wow, la mayoría ha visto milagro. Entonces, usted no puede callarse. Usted no puede estar más silenciado. Usted tiene que ser testigo de lo que ha visto.
¿Cuántos han oído de que Dios salva? ¿Cuántos han oído de la palabra de Dios? Levante su mano. No podemos quedar callados de lo que hemos oído. Tenemos que ser los mensajeros de Jesús. Tenemos que ser aquellos que lleven el mensaje de la paz. Bienaventurados, dice la palabra, de los que llevan el mensaje de la paz. Querida iglesia, que nadie te silencie. Que nadie te silencie, porque si llegan a silenciarte, apagan tu fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú le haces caso a las voces, cuando tú le haces caso a esa voz que viene y tú sabes que esa voz no es de Dios, eso es lo que provoca que tu fe se apague. Eso es lo que provoca que tú sigas soñando en que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eso es lo que va a provocar es que tú vayas menguando y a la final la duda empiece a gobernar. Y solo la duda empiece a trabajar en ti. Pero sabes, tú tienes que silenciar esas voces negativas y dejar que tu fe crezca. Porque si tu fe está firme, tú agradas a Dios. Si tu fe está firme, tú vas a ver los milagros de Dios. Tu fe está firme y es inquebrantable tu fe, tú vas a ver milagros sobrenaturales. ¿Sabes qué? Jesús dijo: por tu fe sé salvo, por tu fe ve y vas a ver el milagro. Jesús, cuando hizo milagros, decía: tu fe te ha salvado. Cuando la mujer viene y se humilla delante de Jesús, la mujer sinofenicia, y Jesús en 3 ocasiones como que la ignora. Pero sabes, la respuesta de esta mujer cuando le dijo: aún los perrillos comen de la migaja de la mesa de sus amos. Y Jesús dice: oh mujer, grande es tu fe. Cuando hay fe, querida iglesia, cuando hay fe, los milagros ocurren. ¿Cuántos quieren ver un milagro de Dios sobrenatural? Ya los médicos han dicho: no hay sanidad. Ya tal vez todo lo que has hecho y todo lo que has intentado, no hay un resultado. Pero sabes, ya le toca al Señor actuar con su poder sobrenatural. ¿Cuántos quieren ver milagros sobrenaturales? Entonces tú tienes que tener fe. Tú tienes que seguir insistiendo como esta mujer. Tal vez no hay una respuesta a la primera, no hay una respuesta a la segunda, no hay una respuesta a la tercera, pero tú te mantienes creyendo que todo es posible para el que cree en Jesús. Y cuando tú menos esperes, el milagro está ahí. El milagro está ahí. Esto se trata de fe, querida iglesia. Y sabes, lo bonito de esto es que tú dices: pastor, pero es que yo no tengo tiempo para predicar. En 2 de Timoteo 2, versículo 9, está escribiendo Pablo desde la cárcel. Oiga muy bien esto. Usted me dice: no tengo tiempo. Pero el apóstol Pablo, ni aun estando en prisión, lo detuvo de él seguir predicando. Es ahí donde él dice: podrán tenerme aquí como un delincuente. Te lo estoy diciendo en mis palabras. Me podrán tener aquí como un delincuente, pero hay una cosa: es que la palabra no está presa. ¿Sabes? La palabra se tiene que seguir predicando. No importa en la condición o el lugar donde te encuentres. Sabes, tu boca no se puede silenciar. Tu boca no se puede apagar. Tu voz no puede ser silenciada. A Pablo tal vez lo tenían preso, pero sus labios no lo tenían silenciado. Él dijo: la palabra saldrá de esta cárcel para que otros sean salvos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: predicar la palabra. No importa, sabes, usemos la
las redes sociales, pero usémoslas bien, no para que nos distraigan y nos roben el tiempo y sabes que pase el tiempo y nada hayamos hecho. Usémoslas para predicar. Tal vez estás trabajando interna, predícale a alguien a través de tu móvil, a través de las redes sociales. Vamos, empieza a usar las redes sociales, pero para predicar el evangelio. Llama. Si no has visto a alguien que ha dejado de venir a la iglesia, llámalo y predícale el mensaje que hoy el Señor habló. Predícale el mensaje que Dios te ha dado cuando tú estabas en el devocional. Pero no te calles, no silencies. ¿Sabes por qué? Porque si tú te callas, es una puerta cerrada que alguien atraviese la puerta a la salvación. Cuando tú te silencias, estás cerrando la puerta para que otros entren y encuentren salvación. Cuando Pedro lo toma de la mano, dice que se le afirman los pies y los tobillos, y lo que él nunca no podía hacer, él empieza a hacerlo. Él salta y entra con ellos contento a adorar a Dios. Querida iglesia, cuando tú no te silencies, cuando tú prediques el evangelio, cuando tú lleves el mensaje de Jesús, tú traerás a otros al gozo perpetuo. Él vivía en una tristeza, él vivía en una frustración, como muchos que están alrededor tuyo viven bajo una tristeza y una frustración de que nada ha cambiado, que han pasado 40 años, que han pasado 10 años y nada ha cambiado. Pero ¿sabe? Cambió la vida de este hombre cuando él llevaba 40 años en esa condición. Solamente en el nombre de Jesús cambió su vida. Él entra a disfrutar de la presencia de Dios. Hay gente que quiere disfrutar de la vida, pero no ha encontrado la vida, y la vida es Jesús. Jesús dijo: yo soy la vida. Hay gente que quiere disfrutar, hay gente que está postrada, y tú y yo lo sabemos. Familiares que están postrados. Ah, pastor, pero es que ellos no están paralíticos, pero están postrados por sus problemas, están postrados por su condición, están postrados por el pecado, y tú lo sabes, y tú tienes la respuesta en tu boca, y la respuesta es Jesús, y tú sabes que no llevan años en esa condición, pero sabes, y ellos quieren en el fondo disfrutar, pero tú tienes que llevarlos a que disfruten, porque cuando ese hombre entra al templo, entra a disfrutar de la presencia de Dios, entra a alabar a Dios, ya su vida no es la misma. Ya por eso fue que quisieron silenciar a Pedro y a Juan. Pastor, pero si se vienen contra mí, y si se viene todo mundo contra mí y habla mal de mí, bienaventurados aquellos que en el nombre de Jesús son blasfemado y vituperado. ¿Qué prefieres? ¿Obedecer a hombres o obedecer a Dios? Pedro mismo dijo: yo prefiero obedecer a Dios antes que a hombre. Por eso nadie me va a callar, nadie me va a silenciar. Yo voy a predicar el mensaje aquí en España, en cualquier lugar del mundo. Yo voy a predicar el mensaje de ellos. ¿Sabes? Así como hoy estamos aquí, en otros lugares de España están también recibiendo el mensaje de Jesús. En Italia, en Francia, están recibiendo el mensaje. Y donde Dios te quiera llevar, Dios te llevará para que prediques el mensaje. Porque lo que has escuchado un día te será demandado. Un día te será demandado lo que tú ya conoces y sabes. Porque el Señor te ha dado una gran comisión. ¿Y cuál es la comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos una gran asignación. Pastor, pero yo no me veo en ese papel. Yo nunca me vi en este papel.
pero prefiero obedecer a Dios antes que a mi yo. Muchas veces quise negarme, muchas veces me rehusé y peleé con Dios como peleó el ángel, como peleó Jacob con el ángel, pero siempre fui vencido y tuve que ponerme a la disposición de Dios. Así que no luches, te lo digo por experiencia, ya no luches ni te escondas de Dios, porque aún donde te escondas, ahí Él te encontrará. Aún te metas debajo de las piedras, ahí Él estará, Él te encontrará. No podrás estar tranquilo porque tienes una asignación. Tienes una asignación. Diga conmigo: yo tengo una asignación. Tengo un llamado. Y sabes, Dios no se vale simplemente de alguien que sepa o de alguien que tenga una postura. Sabes, Dios, como dice, Él no mira el parecer, Él mira el corazón que hay para que tú le sirvas. Si eres obediente como David y obedece cuando nadie te ve, tienes el corazón correcto. Ese es el corazón que Dios ve. Ese es el corazón que Dios ve. Y sé que en este lugar hay corazones que quieren y aman servir a Dios. Y si ese es el corazón, yo quiero hoy que te pongas de pie. Porque si antes negabas a Jesús, si antes te escondías de Él, y si antes te silenciabas porque no quería que sepan que eras un creyente, sabes, ya no es Jesús. Ya no es Jesús en la tierra. Ya son sus discípulos aquí en la tierra. Jesús en los 4 evangelios nos enseña que donde Él iba, predicaba, liberaba y sanaba. Pero ya Jesús no está. Pero Él dijo: yo me voy y viene el Espíritu de Dios que estará con ustedes, lo guiará por toda verdad. Y es ahí donde los primeros creyentes empiezan a creer lo que ellos habían visto de Jesús. Ellos habían visto a Jesús sanar. Ellos habían visto a Jesús liberar. Ellos habían visto a Jesús predicar. Entonces ellos toman la posta. Ellos toman la antorcha. ¿Cuántos van a tomar la antorcha en esta mañana? ¿Cuántos van a tomar la antorcha de la predicación? ¿Cuántos van a tomar la antorcha de orar por los enfermos y que ellos sean sanos? Con esto te voy a decir algo. Si aún te queda duda, este versículo te lleva a que tú puedas creer. Dice la palabra que señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas y nada les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanos. Está diciendo señales. Jesús dijo: prodigio en los cielos y señales aquí en la tierra. Pero ¿a través de quién las señales? A través del que crea, a través de que esté dispuesto a creerle a Dios en esta nación, a través de creerle en la condición en la que te encuentras, a través de creerle, no importa cómo te ves, es como Él te está viendo a ti en esta mañana. Y si tú le crees, prepárate para el ministerio que Dios tiene para ti. Prepárate, porque pondrás las manos sobre los enfermos, pondrás las manos sobre los endemoniados. Señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús. Y hoy tú le vas a decir: Señor, hoy te pido perdón, Señor, si he sido invisible y si me he silenciado. Perdóname, Señor, porque tú, Señor, quieres llevarme, Señor, así como llevaste a Pedro y a Juan, Señor, a predicar el mensaje con señales. Sabes, yo siempre le he dicho a mi esposa: España y Europa es un país muy culto. ¿Qué quiere decir que es muy culta? Que es una nación que se prepara, lee, estudia. Pero ¿sabes cómo lo vamos a ganar a ellos? Mostrándole que el Dios
que predicamos es un Dios que se mueve con señales. Es un Dios que se mueve levantando al paralítico, dándole la vista al ciego, sanando al sordo. Esa es la forma que tú y yo le vamos a predicar al continente europeo, creyendo en que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. El mismo. Pero Jesús necesita de valientes, hombres valientes, mujeres valientes, que después de estar lleno del Espíritu Santo nunca más se silencien, nunca más se escondan, nunca más huyan, sino que a partir de hoy tú puedas ser como Pedro y Juan. Ustedes me quieren callar, yo no me voy a callar. Yo voy a predicar del Cristo. Yo voy a predicar de ese Jesús. Por eso hoy dígale: Señor Jesús, hoy me comprometo a predicar del Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy salgo de este lugar, Señor, con esa comisión, Señor, con el mensaje, Señor, de predicar y de no callarme, Señor, de llevar el nombre de Jesús, porque todo es en el nombre de Jesús. Los enfermos se sanan en el nombre de Jesús. Y hoy quiero levantar una oración. Si hay alguna dolencia, si hay alguna enfermedad, hoy ponte la mano ahí donde está la enfermedad, ponte la mano donde está la dolencia. Y hoy en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va fuera. En el nombre de Jesús, toda dolencia se va fuera en el nombre de Jesús. Hoy declaramos milagros en este lugar, milagros creativos, Señor. Hoy oro en el nombre de Jesús para que milagros creativos empiecen a acontecer en este lugar. Señales, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, empiece ahí a decirle: Señor, yo me comprometo y yo te entrego mi vida, Señor, para predicar el Evangelio en todo lugar de esta nación, en el nombre de Jesús. Amén y amén.